En este tutorial les mostramos cómo diseñar y utilizar diferentes tipos de foros con diferentes propósitos en un contexto de una situación educativa. En este tutorial les vamos a mostrar cómo trabajar con el recurso de foros, que es otro módulo de comunicación muy útil dentro de las aulas virtuales. Un foro de comunicación puede tener diferentes propósitos. Los tres principales, o los que son más conocidos, tienen que ver con un foro de presentación o de bienvenida que siempre debe estar presente en toda propuesta educativa, en donde esa bienvenida o esa presentación puede ser desde una consigna bastante formal: cuéntanos quién son, de dónde vienen, cuáles son sus intereses, hasta una presentación más de tipo informal, donde nos cuenten y nos relaten cuáles son sus intereses de lectura, su película favorita, y uno puede pensar y ser creativo en ese sentido. El segundo propósito con el que solemos crear los foros es para resolver dudas, ¿sí? Para ofrecer orientaciones y consultas. Y en ese sentido uno tiene que tomar la decisión de si será un único foro que va a estar, por ejemplo, sobre las unidades, los módulos o las pestañas, cada una de las clases, o va a ser un foro para cada una de las clases. Cada uno tiene pros y contras, también tiene que ver con la cantidad de personas que transiten ese espacio y esa aula. En el caso nuestro, lo que hemos resuelto es que iba a ser un único foro general, ¿sí? Ya vamos a ver los tipos de foros que tenemos, pero nosotros hemos resuelto que sea un único foro general que esté sobre las demás pestañas, todas las pestañas, y íbamos a ir desarrollando un tema para cada una de las clases, ¿sí? Entonces tenemos las consultas de la semana 1, de la clase 2, de la clase 3 y del trabajo final, por ejemplo. Bien, corremos con la desventaja de que por ahí algún participante añada un tema de discusión por fuera de estos hilos predefinidos que nosotros hemos pensado. La ventaja que tiene también este foro es que yo puedo fijar cuál es la última semana o la última unidad, ¿sí? en la que estoy desarrollando, entonces ese tema me va a quedar siempre en primer lugar. ¿Por qué? Porque si no, estos temas se van a ir moviendo de lugar en función de dónde la persona vaya realizando aportes, ¿sí? Vuelvo aquí porque quiero mostrarles que además de los foros de bienvenida, de socialización, o los foros de dudas y consultas, también podemos pensar en una instancia de foro con fines académicos, en donde yo le proponga a los participantes de una situación educativa que resuelvan alguna actividad, que den respuesta a algunas preguntas, plantear un debate, compartir recursos, analizar un determinado texto, ¿sí? Y en este caso hemos añadido también un foro más de tipo social, como una especie de cafetería informal. Sobre todo este tipo de foros se diseñan en propuestas de educación totalmente a distancia, ¿sí? Donde yo no me encuentro con las personas en la presencialidad, cuando no uso un aula como complemento a la presencialidad. Ahora les vamos a mostrar cómo se generan estos foros, los tipos de foros que existen, bien, para que ustedes vayan identificando las diferencias entre unos y otros. El icono para añadir la opción de foro es este, son como dos mensajitos, uno superpuesto arriba del otro. ¿Y cuáles son los campos importantes que tenemos que considerar? En primer lugar, el nombre del foro. El nombre del foro debe ser un nombre transparente, que cuando yo lo lea, o el participante o el alumno lo lea, identifique claramente de qué se trata ese foro, que sepa qué información va a encontrar al interior del mismo. Si es un foro para realizar dudas y consultas, si es un foro para dar respuesta a una actividad. ¿Cuál es esa actividad? ¿Es la actividad número 3 de la clase, de la unidad 2? ¿O es la actividad sobre
las teorías educativas, ¿sí? O sobre las relaciones entre educación y política, ¿bien? Entonces, es muy importante el nombre que le asignemos al foro. Tiene que ser un nombre transparente, ilustrativo de lo que va a contener a su interior, en su interior. Piensen en el título que le ponemos a un trabajo, a un paper, no tiene que ser extenso, pero sí ilustrativo. Palabras clave que definan qué van a encontrar en su interior. En este campo es donde se escribe la consigna, ¿sí? Lo que deben hacer las personas al interior del foro. Es muy importante por ahí que trabajemos en la consigna con la edición de este texto, bien, para que no aparezca como un texto plano, sino que resaltemos algunas palabras más significativas, con color, que le pongamos diferente tamaño y tipo de letra, bien. Como tips o sugerencias. También podemos añadir una imagen, podemos poner hipervínculos. Acá nos da la opción de enriquecer este texto tanto como querramos y necesitemos. Aquí van a elegir ustedes cuál es el tipo de foro que van a diseñar. Nosotros en general trabajamos con dos tipos de foros. Los debates sencillos. ¿Qué significa esto? Que se genera esta consigna, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuál es un foro de debate sencillo en el uso. Se genera esta consigna o este mensaje o este primer aporte y los participantes solo pueden responder a ese primer aporte. Por eso es un debate sencillo, ¿sí? No pueden generar nuevos temas de discusión. A diferencia del foro para uso general, en donde los participantes sí pueden generar nuevos temas de discusión, como habíamos visto allí en el foro de orientaciones y consultas de esta aula, o en el foro que generamos para la primera actividad de la semana 1. Bien. Otro tipo de foro que en algún momento nos ha resultado muy útil, pero en este momento no estamos pudiendo utilizar muy bien porque nos da un error, no todos los participantes logran ver la opción de respuesta, es el foro pregunta-respuesta, foro PIR. ¿Qué permite ese foro? Que los participantes solo van a visibilizar la intervención de los demás una vez que intervengan. Es decir, que hasta que no dejo un mensaje o un primer aporte, yo no voy a ver lo que otros ya han dicho, escrito, opinado. Bien, si ustedes hacen clic aquí en el icono de pregunta, se despliega ahí una breve descripción de cada uno de los foros. Y si ustedes se fijan acá, en este foro pregunta-respuesta, los estudiantes primero deben fijar su punto de vista antes de ver el mensaje de los demás, ¿sí? Los demás tipos de foros nosotros no los hemos utilizado, pero en todo caso ustedes pueden experimentar para ver cómo se comportan en cada caso, ¿sí? Adjuntos y recuentos de palabras, en general nosotros lo dejamos como viene por defecto. Acá uno puede definir qué cantidad máxima de archivos, por ejemplo, puede subir un participante a su mensaje. Recordemos que yo puedo adjuntar archivos en un mensaje de un foro, ¿sí? Esa es una opción interesante también si queremos usar el espacio del foro como espacio de entrega de tareas y seguimiento de esas tareas que van realizando los estudiantes. Aquí en lo que refiere a suscripción y seguimiento, también solemos dejarlo por defecto, ¿sí? Esto, básicamente, ¿cómo funciona? Me va indicando si yo estoy suscrito a ese foro o no. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando yo me suscribía a un foro, después me llegaban mensajes al correo como resúmenes de todo eso que se había dicho, participado en el foro durante el día, durante la semana, según como yo lo configurase, ¿sí? Bloqueo de discusión. ¿Esto para qué sirve? Muchas veces lo utilizamos para bloquear una determinada discusión después de un cierto número de ausencia de envíos. Es decir, yo puedo definir acá la cantidad, un determinado tiempo, ¿sí?
semanas, días, meses, que no se han realizado envíos a ese foro, entonces que después de ese tiempo se bloquee. Después nosotros podemos volver a desbloquearlo, ¿sí? En caso que los participantes quieran volver a participar. Pero en general no lo usamos. Los foros caen por defecto una vez que no se dejan de realizar intervenciones allí. El umbral de mensajes para el bloqueo. En general nosotros tampoco lo utilizamos, pero ¿para qué sirve esta opción? Fíjense que en este caso está no bloqueado. ¿Para qué sirve esta opción? Si yo elijo que se genere una especie de bloqueo puedo hacerlo después de tantos días. ¿Qué significa esto? Que si después de tantos días una persona no ha participado en ese foro, está bloqueada para intervenir. O el umbral, la cantidad de mensajes para el bloqueo. Es decir, muchas veces tenemos participantes que son como muy efusivos o que toman la palabra todo el tiempo, entonces puedo definir que cada uno de los participantes solo puede enviar hasta 3 intervenciones en el foro para darle lugar a que otros intervengan, ¿sí? La opción de calificación van conjuntas, ¿sí? Se habilita solo en la medida que yo defino previamente la calificación. Aquí voy a definir cuál es la calificación para que un estudiante apruebe o no una determinada actividad, y aquí voy a definir cuál es el tipo de calificación para ese foro en particular. Voy a decir si quiero que se quede con la calificación máxima, la mínima, que haga un promedio de calificaciones, ¿bien? Y aquí defino cuál es el tipo de calificación. Supongamos, primero tengo que definir cuál es el tipo de calificación que quiero y de consolidación, perdón, más que de calificación. Y acá recién se me habilita la opción de trabajar con una escala. Entonces yo puedo trabajar con una escala numérica o con una escala de tipo categórica. Supongamos que trabaje con una escala de tipo categórica, fíjense, me da la opción de aprobado, rehacer, desaprobado. Esa es a veces la escala que utilizamos en general para los tipos de foro, que sea una escala más bien conceptual, ¿sí? O también puedo usar una escala de tipo numérica, del 0 al 10. Entonces, ¿esto qué me hace después? Debajo de cada uno de los aportes de los participantes me sale este campo y entonces yo a partir de la intervención que esa persona va haciendo lo califico y le digo que tiene una calificación de aprobado o desaprobado o le pongo un número. Bien, aquí también puedo definir y limitar hasta qué fecha pueden hacer el aporte para que sea calificado. Entonces por ahí esto permite regular los tiempos y decir hasta qué plazo yo voy a revisar o voy a calificar los aportes. Después las personas pueden seguir aportando, pero yo a eso ya no las voy a considerar para la calificación. Bien. En lo que refiere a los ajustes del módulo, aquí también hay una cuestión importante para que la consideren. Si ustedes recuerdan, en el foro de la actividad de la primera semana, nosotros habíamos creado grupos, ¿bien? Entonces ustedes solo veían los intercambios que se generaban al interior del grupo. Esto se hace desde aquí, ¿bien? Yo previamente ya tengo que tener los grupos armados, que eso lo vamos a ver en otro tutorial. Entonces aquí defino, si no hay grupos, es un foro general donde todos los participantes del curso ven las intervenciones que allí se realizan. El foro de orientaciones y consultas está pensado desde esa lógica, no hay grupos. Pero también puedo elegir que el foro se trabaje con grupos separados, ¿sí? Y también a su vez con agrupamientos. Ya vamos a explicar en otro video qué significa esto de los grupos y de los agrupamientos. Y puedo hacer que esos grupos separados estén visibles o no. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre estas dos opciones? En ambos casos, los grupos van a estar separados. Es decir, los participantes del grupo 1 van a poder solo intervenir en el grupo 1. Bien, pero si yo lo dejo visible
a la división del grupo, los participantes del grupo 1 van a poder acceder a todos los intercambios de mensajes de los demás grupos, pero no van a poder intervenir, pero sí van a poder saber qué está sucediendo en los demás grupos, ¿sí? Como para retroalimentar sus propios debates o sus propias conversaciones, ¿bien? Si yo lo dejo como grupos separados, esos grupos solo van a estar cerrados a ese mini grupos de personas y no van a saber qué sucede en el resto de los grupos. Otra función importante que podemos considerarla tiene que ver con las restricciones de acceso. Yo puedo añadir una restricción. ¿Qué significa esto? Que no van a poder acceder a participar en este foro hasta tanto las personas hayan hecho algo. Entonces acá se me despliega una serie de opciones. No van a poder participar hasta tanto no sean parte de un grupo. Por ejemplo, entonces yo les doy la consigna de que se reúnan en grupos y si los participantes no se han sumado a ningún grupo, no van a poder ver el foro, ¿sí? O puedo decir que no van a poder acceder a realizar esta actividad del foro hasta tanto no hayan obtenido una determinada calificación en un cuestionario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo pienso una secuencia, defino estas actividades y entonces digo, bueno, primero les hago un cuestionario de múltiple opción para chequeo de lectura y recién una vez que responden ese cuestionario u obtienen una calificación determinada en ese cuestionario van a poder acceder a debatir en el foro. Bien, supongamos, por ejemplo, ahí yo elegí calificación, entonces acá se me despliega dónde quiero obtener esa calificación. Por ejemplo, en el cuestionario de cultura general, ¿sí? Que obtengan una determinada calificación en este cuestionario de cultura general. Bien, y entonces acá puedo definir que debe ser mayor o igual a un determinado porcentaje de la calificación, menor o igual o mayor de tanto, ¿sí? Entonces, acá defino esos porcentajes y ahí añado la restricción. Esto se usa mucho en los MOOC, cursos masivos abiertos online, que no te permiten ir pasando a la actividad siguiente hasta tanto no resuelvas o no obtengas una determinada puntuación en la actividad precedente. Bien, una vez que yo he definido todos estos campos, presiono el botón guardar cambios, y el foro ya lo encuentro generado. Quiero ir a mostrarles ahora la diferencia entre un foro de debate sencillo, por ejemplo, y el foro general. Fíjense, en este foro de bienvenida y presentación está pensado como un foro de debate sencillo, ¿sí? Entonces, aquí, este sería el campo de descripción que nosotros hemos completado. Fíjense que acá no me aparece quién lo ha generado a este foro y solo me permite que las personas o los participantes respondan a este hilo principal que se ha pensado, ¿sí? A diferencia de el foro para uso de tipo general, en donde cada uno de ustedes podrían, si quisieran, añadir nuevos temas de discusión, ¿bien? Y a su vez acá se van generando hilos de conversación y al interior de estos hilos de conversación es que se van generando las intervenciones. Fíjense que en este caso, en el primer mensaje, sí aparece quién lo ha iniciado y a partir de allí el resto de las personas pueden responder. Quiero mostrarles cómo se visualizaría el foro de grupos, ¿bien? Sobre todo desde el punto de vista del docente. Este foro fue configurado para como una especie de foro grupal. Entonces, yo como docente tengo acceso a todos los grupos, ¿bien? Entonces puedo ir trasladándome de un grupo a otro. Entonces, si yo elijo el grupo 1, fíjense, acá voy a ver solo los debates o las intervenciones del grupo 1. ¿Qué es lo que visualizaría el grupo 1 de por sí? Bien.
Entonces, si yo me voy al grupo 8, voy trasladándome, ven, y veo cuáles son los intercambios generados en ese grupo en particular. Si yo a este foro por grupos lo dejo visible, todos ustedes podrían haber visto y también podrían haberse movido de esta manera para ver lo que transcurría al interior de los demás grupos. Bien. Importante para que tengamos en cuenta. Cuando yo diseño un foro, al interior de un foro, yo también puedo ver y visibilizar, elegir, cómo quiero que se vean las respuestas que se van generando en estos intercambios, ¿sí? Si yo quiero que estas respuestas se vean anidadas, ¿esto qué significa? Que las respuestas me van a ir apareciendo me van a simular una conversación. Es decir, si alguien hubiese respondido a este mensaje, el mensaje aparecería como más hacia el interior, como en este caso. Bien, entonces me da la indicación de que esta fue la primera intervención, que todos estos fueron mensajes en respuesta a ese primer aporte, pero que a su vez Marina después respondió a esta intervención en particular, ¿sí? O puedo verlos desde el más antiguo, desde el primer aporte que se hizo, o desde el aporte más reciente, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro modo también que puedo manejar las intervenciones o los intercambios al interior de los foros y que es importante que lo consideremos. Bien, creo que esto sería todo en lo referido a los foros. Esperemos que los utilicen. Creemos que es un recurso muy potente y que puede serles de utilidad en sus propuestas.